Muy buenos días a todos los que en este momento, ¿verdad?, se conectan a través de nuestra plataforma de YouTube, de Facebook, en este momento por Facebook, ¿no, pastor? Pero en la tarde, por supuesto, ahora más tarde estaremos saliendo también por YouTube. Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo, por su like y bueno, porque esta palabra, cada semana la palabra del Señor pues haga su efecto en cada corazón, porque para eso es proclamada, para edificar, para consolar, para enseñar, para dirigir hoy en día al pueblo del Señor. Así que los que estamos acá por acá conectados en la plataforma de Telegram, muy bien, muy bienvenidos también, aunque ya lo hicimos temprano, en medio de nuestra adoración y nuestra alabanza. Bueno, otra semana más en victoria, claro que sí, porque mientras estemos agarrados de la mano del Señor, pues estamos en victoria. Aquellos los que no tienen esperanza son los que están fuera de la barca del Señor. Por eso te invito a ti, cada uno que me escucha, pues móntate en esa barca, entra por la puerta que Jesús es la puerta de la salvación. Así que bienvenido, le damos gracias al Señor perdón, nuevamente y le doy el pase al pastor en este momento, que está por aquí acompañando. Gloria a Dios. Bendiciones para todas y cada una de esas personas que nos siguen, que nos apoyan semana tras semana en todas y cada una de las plataformas de las redes sociales, de los medios que utilizamos para poder sacar al aire esta valiosa información como lo es la enseñanza o la poderosa enseñanza de la palabra del Señor y pues acompañado con mi amada y preciosa esposa, la pastora y profeta Dilia de Villanueva, somos los que estamos al frente del Ministerio Internacional Cristo Vive, ubicado en la Comunidad Canaria de España, un lugar donde te va a conseguir impartición y revelación de la poderosa palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces, le damos la bienvenida una vez más a todos los que están conectados en este momento en las plataformas, los que nos están viendo en vivo y en directo a través de el Facebook Live, los que nos van a ver en diferido en YouTube y a través de los distintos medios. Sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro. ¿No es así, pastor? Amén, amén, claro que sí. Queremos recordarles, ¿verdad? Que si no te has suscrito a nuestro canal, pues suscríbete. Nos puedes conseguir en YouTube, ¿verdad? Como Ministerio Internacional Cristo Vive, La Palma España. Igualmente por Facebook, tenemos nuestra página por Facebook, ¿verdad? Es muy fácil, ¿verdad? Solamente le tienes que dar a la campanita, ¿verdad? Y ahí quedas suscrito y te llegarán las notificaciones los días que estemos conectados, que realmente por ahora son los domingos, pero el territorio se va a hinchar, aunque estamos conectados diariamente a través del Telegram, un altar de oración que tenemos allí. Estamos orando. El viernes tuvimos vigilia, ¿no es así, pastor? El viernes tuvimos una vigilia muy poderosa, tanto que el Señor se manifestó con tremendo testimonio, respuesta recibimos de parte de Dios. Aleluya, como ha venido últimamente los días viernes que celebramos nuestra cena de acción de gracia para nosotros, bueno, el Shabbat, realmente. Y bueno, bendito sea el Señor que se está moviendo con poder, porque el día de Shabbat, el día viernes, el día de Shabbat, el séptimo día es un día, si usted no sabe, un día de milagro. ¿Vale? Están las puertas del cielo abiertas. Es un día que Dios estableció como sagrado, como que lo guardásemos, que compartiésemos su palabra, que meditemos en ella, que le alabemos. Entonces es un día que usted le animo a que lo guarde, que lo busque, que haga su obra también, por supuesto, no es que se va el día sábado hasta acostado todo el día mirando televisión o teléfono, no. Amén. Así que quiero realmente recordarle, conforme una palabra que he recibido, ¿verdad? En esta madrugada, es un nuevo sabemos que todo es un nuevo, estamos en un nuevo tiempo, en el mes, ¿verdad? Octavo, que representa lo nuevo, ¿verdad? Representa, ¿verdad? Las escrituras, ¿verdad? Habla, ¿dónde lo conseguimos? En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 38, y en otros versículos más puede conseguir del octavo mes.
¿vale? Entonces representa una nueva oportunidad que Dios te está dando. Tú que me estás escuchando, escucha que todo lo que te estamos hablando, Dios te está edificando porque quiere entregarte una tierra nueva. Te va a entregar una tierra. Ya Él la tiene. La cosa es que nosotros no hemos logrado conquistarla. Muchos no han logrado conquistarla, pero creemos también que hay un proceso de Dios, ¿verdad? Que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas para entregarle las bendiciones completas que Él ya tiene preparado de antemano para todos nosotros. Y bendita sea su presencia porque Él es el que nos prepara para ello y no como para que vayamos a ser como unos monos con granadas en la mano, que después que nos vendían empezamos a tirar granadas por todos lados. Entonces, bueno, en Génesis 8 también puede encontrar, Génesis 8, Génesis 9 también, donde usted puede ver que en el mes noveno, ¿verdad? En el día 27, pero del calendario hebreo, ¿verdad? Es cuando Noé sale del arca. Sale del arca. Precisamente se celebran los 7 días de la fiesta de las luces. Tenga esto muy presente, se lo queremos recordar, ¿verdad? Para que ustedes son días de milagro. Ese fue el día cuando Dios deja que Noé salga del arca, le da esa orden, ¿verdad? Después que ya habían bajado meses antes las aguas. Y sale con su familia. 8 personas salieron. Bueno, aquí vemos lo nuevo, aquí un nuevo comienzo, una nueva tierra limpia, sin el pecado ya había arrasado, bueno, el diluvio acabó con todo eso. Y le entrega que una tierra nueva, una tierra con todo, ya sembrada, ya con fruta, y luego le dice que se enseñorea de eso. Entonces, así que te entrego esta palabra, amado. Crea de parte del Señor, que el Señor te está entregando. Si eres sensible a su palabra, estás en dirección, el Espíritu Santo te va a guiar. Levanta altar en la tierra que Dios te está entregando para bendecirte, bendecir tu vida financiera, bendecir tu vida primeramente espiritual, amado, porque si no estamos bendecidos espiritualmente, pues materialmente no vamos de nada va a servir que tengamos todo lo material y espiritualmente estemos mal. Así que aquí le dejo esto, le estoy quitando el pastor tiempo. Pero es que tengo que decir eso, mi amor, ¿vale? Es una palabra que recibí, tiene que la gente saber que Dios en este tiempo de acá a diciembre es el tiempo nuevo y que Dios te va a entregar y te profetizo que así va a ser y vas a escribir, vas a dar testimonio, no vas a escribir como así. Tenemos muchos testimonios hoy en día de respuesta de Dios, pero es así o no es así, pastor, de sanidad, de milagros, créame, amado, en el nombre poderoso de Jesús. Tú vas a escribir, me das el testimonio que en este tiempo Dios te va a entregar lo que te ha prometido, lo que tú has buscado, porque te has preparado, porque lo has buscado y porque has estado fiel, leal delante del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo no estoy en contra de lo que está diciendo la pastora. Es el tiempo que nos apremia, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo. Pero debo testificar, yo debo reforzar lo que está diciendo la pastora con respecto a lo del día viernes. El día viernes, que es el día del Shabbat, el día del reposo, es un día poderoso en el cual usted ve en las escrituras que durante la celebración del Shabbat, del día del reposo, fue cuando el Señor hizo la mayor cantidad de milagros en las Sagradas Escrituras. Y yo puedo testificar que los últimos 2 contratos de trabajo que yo he tenido aquí, que no es fácil conseguir trabajo acá en este continente, en este país. Los últimos 2 contratos de trabajo que me han otorgado, me han llamado para decirme el día viernes, el día de Shabbat. Estamos en pleno Shabbat. Sí, en un día de Shabbat. Sí, señora. De viernes para sábado. Me lo han dado el día de Shabbat. Y lo último, ya la pastora no me quiere dejar hablar. Ya ella habló, ahora vengo yo a hablar. Y lo último que recibí fue la noticia de la nacionalidad. Algunos de los que están aquí conectados son testigos. Estando nosotros en pleno Shabbat, en vivo y en directo, me sonó hace mes y medio aproximadamente mi teléfono y pedí permiso
dejé al frente a la pastora y cuando salgo a atender la llamada, era el abogado que me está llevando el caso a esa hora, como a las 8 de la noche, me estaba llamando para decirme que me acababan de otorgar la nacionalidad española en día de Shabbat. Amén. Así es. Y en día de Shabbat, hace 3 semanas tuvimos el testimonio también de una pareja que recibió un milagro financiero porque le otorgaron el crédito para la compra de su casa, ya casa propia, Sí. una casa de ellos, que vamos a ir a bendecirla en el nombre del Señor, si Dios nos lo permite. Amén. Y Amén. en día de Shabbat, también la semana pasada, una hermana también testificó que consiguió un puesto de trabajo que no es Tremendo. nada fácil Sí, sí. conseguirlo Amén. también en Shabbat. Entonces es un día maravilloso que Dios apartó Sí, Señor. para que todos aquellos que crean en Él y en esos principios que Él Amén. establece en su palabra, pues se puedan conectar con Él y puedan recibir esas bendiciones de parte del Señor. Amén. Amén. Así que bueno, dicho todo esto, voy corriendo porque mire, ya me transcurrieron 10 minutos rápidamente del tiempo que tengo para exponerle la palabra. Y el día de hoy queremos terminar con la segunda parte del tema que comenzamos la semana pasada, que le pusimos por título El poder transformador del Espíritu Santo. Y para ello nos fundamentamos en lo que decía el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, en el octavo mes, ¿ves? En el octavo, que viene a ser, según el calendario de Dios, la fecha en la que actualmente nosotros estamos. Esta fecha a la cual le llamamos hoy 1 de noviembre, no, hoy estamos a 2 de noviembre, 2 de noviembre, corresponde con el octavo mes del calendario de Dios, no del pueblo de Israel, el calendario que Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces el calendario de Dios. Este es el octavo mes. Sí, hasta el final de este mes. Es el octavo mes. Entonces, en el octavo mes, ¿ves? Porque Dios lo llama por número, que Dios le da número a los meses. En el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, bueno, este era el octavo mes y ese número 8 tiene un nombre, un significado simbólico, ¿verdad? Porque representa lo nuevo, representa el comienzo de un nuevo ciclo. Si no vaya a ser las escrituras en el libro de Génesis, donde Dios dice que en el primer día creó Dios los cielos y la tierra, en el segundo día separó la luz de la oscuridad, en el tercer día y así, dice que en el séptimo descansó de toda la obra que había hecho. Y después del séptimo que viene, el octavo comienza otra vez un nuevo ciclo, un nuevo comienzo. Eso es lo que representa el número 8. Entonces, en este mes, que estamos en el mes 8, mira cómo ocurrió allá en el libro de Zacarías, donde dice, en el octavo mes del año segundo del rey Darío, en aquel entonces, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, Dios, a través de este texto que estamos leyendo de las Sagradas Escrituras, Dios le muestra su inmenso amor hacia esa nación, hacia ese pueblo llamado el pueblo de Israel, de tal manera que aquí le manifestó que se había enojado, estaba furioso, estaba molesto con el pueblo de Israel, pero en este octavo mes, en ese nuevo ciclo, en ese nuevo comienzo, Dios les dice, a través de un profeta llamado Zacarías, le dice, vuélvanse a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva.
porque de eso se trata el Dios que nosotros te predicamos, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de comienzo. Amén. Amén. Y Amén. cuando así lo hacemos, pues usted le está brindando la oportunidad a Dios de que haga una obra transformadora en nuestra vida. Y esa obra la hace Él a través de su Espíritu Santo. Y fue lo que comenzamos a conversar la semana pasada con este tema, la obra transformadora del Espíritu Santo. Y hablamos acerca de lo que Dios hizo sobre uno de los hombres más influyentes en el Nuevo Testamento, como lo fue el apóstol Pablo, ¿ves? Que fue un hombre, decía yo, que no caminó de la mano con el Señor, no visitó los lugares que el resto de los discípulos visitó con el Señor, pero que Dios utilizó, que Dios llamó para influir de una manera poderosísima en la vida de los seres humanos hasta el sol de hoy, a través de su palabra. Y aunque decíamos que el apóstol Pablo era una persona que estaba cegada por la venda de la religiosidad, era un hombre demasiado estricto, era un hombre demasiado radical, pues Dios lo tocó con su Espíritu Santo, Dios lo transformó y lo convirtió pues en ese hombre que hoy día nosotros podemos ver a través de las Sagradas Escrituras, un hombre celoso de las cosas del Señor y que Dios le dio tanta revelación, una revelación tan tremenda que fue el que más escribió a lo largo del Nuevo Testamento. ¿Amén? Entonces decía el apóstol Pablo que eso sucede, ocurre en la vida del ser humano única y exclusivamente cuando usted le permite al Espíritu Santo de Dios obrar en su vida, para que lo cambie, para que lo transforme y lo convierta en ese canal que Dios necesita para hacer grandes cosas. Y decía el apóstol Pablo que no era nada fácil, porque era una lucha que había dentro de ellos, dentro de él, por querer hacer el bien y el querer hacer el mal. Y entonces esto es lo que nosotros dijimos que se conocía como la lucha contra el viejo hombre, la vieja naturaleza, aquella que no había nacido de nuevo en nosotros. Amén. Entonces, todo esto nosotros lo podemos lograr, lo podemos alcanzar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, allí fue que nosotros quedamos la semana pasada y el día de hoy pues nosotros le vamos a terminar dando cumplimiento, ¿verdad?, a este tema interesante que todos necesitamos conocer, porque todos necesitamos la ayuda, la guianza, la colaboración y el apoyo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esto es lo que hace la diferencia hoy día, actualmente, entre un cristiano con éxito y un cristiano que lamentablemente vive llevando más palos que una gata ladrona, como decimos coloquialmente hablando. Que hay muchos en el mundo y que cuando usted conversa con ellos le comentan, pues bueno, que tengo problemas por aquí, problemas por allá, y problemas por allá, y problemas más allá. Y todos atravesamos por problemas. No hay nadie en este mundo que no atraviese por problemas. Pero la gran diferencia está en cómo tú enfrentas esos problemas, en tus propias fuerzas o con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Ves? Porque en el mundo hay muchas personas intelectuales de mucho conocimiento, muy inteligentes, pero en su ecuación personal no tienen la presencia del Espíritu Santo. No aparece las cosas del Señor. Y es por eso pues que comienzan muy bien, pero al final terminan mal. Y el asunto no es comenzar bien, sino el asunto es mantenerse con éxito en todo lo que nosotros hagamos en esta vida. Entonces la pregunta para comenzar el día de hoy es,
estás caminando bajo el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo en esta vida, o te mantienes como ese recipiente de barro que comentábamos la semana pasada que hizo Dios allá en el huerto del Edén, cuando hizo una figura de barro y sobre esa figura de barro sopló aliento de vida. Y esa figura de barro se levantó y de allí fue que nació el primer hombre y la primera mujer. ¿Cuándo? Cuando Dios sopló aliento de vida sobre esa figura de barro. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo conozcamos, que nosotros lo manejemos, y es por eso que nuestro principal adversario y tu principal adversario, el mío y el tuyo y el de todos de este mundo, no desea que usted conozca esta información. Nuestro principal adversario es el diablo, el padre de las mentiras, el príncipe de este mundo, como lo describe la palabra del Señor, el que está gobernando este mundo en este momento, al que no tiene a Cristo en su corazón, porque el que gobierna en mi corazón, en el de mi esposa y en el de todos aquellos que creemos en ese Dios maravilloso, es el Espíritu Santo de Dios. Pero el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, lamentablemente es gobernado y dirigido por el príncipe de este mundo. Entonces, el príncipe de este mundo es el que desea que tú no conozcas esta información y te la maquilla y te la confunde y la tergiversa con distintos matices para que el ser humano, pues, entre tantos caminos, se diluya. Porque yo no sé si usted ha escuchado ese refrán que dice, todos los caminos conducen a Roma, para hablar del reino de los cielos. Pero no todos los caminos conducen a Roma. Eso es una falacia, una mentira. O como decimos allá en nuestra nación, esa mentira no es verdad. Eso es mentira. Porque Jesucristo fue el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Y nadie, absolutamente nadie, puede llegar al reino de los cielos si no es a través de mí, dijo Jesucristo de Nazaret. Entonces, ese adversario que nosotros tenemos es el que va a tratar de mantenernos en oculta toda esta información, es al que no le interesa que usted conozca este tipo de información que nosotros sacamos domingo tras domingo a través de las redes sociales, porque esa verdad te va a hacer caminar con libertad en este mundo. Esa verdad es la que te va a hacer caminar con seguridad, con firmeza, con alegría, con gozo, sabiendo, con confianza, sabiendo que hay problemas, hay dificultades, hay guerras, rumores de guerra, problemas económicos, debacle, y para usted de contar, pero nuestra confianza no está depositada en las cosas o en las instituciones de este mundo, sino en aquel que creó los cielos y la tierra. Amén. Entonces, no piense usted que el tema del Espíritu Santo es un tema teológico, es un tema filosófico, es una corriente de pensamiento, porque la realidad del caso es que cuando nosotros hablamos de la persona del Espíritu Santo, estamos hablando de la tercera persona, escúchame bien, de la triunidad de Dios. No la Trinidad, sino la triunidad, porque son tres y son uno al mismo tiempo, de la triunidad de Dios. Y a ti te conviene hacerte amigo del Espíritu Santo de Dios, el cual te dice el día de hoy que tú no estás solo, que tú no estás sola, que tú no estás desamparada, que tú no estás desamparado en este mundo, porque tú puedes contar con la ayuda, con la protección, con el auxilio y con el socorro de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo y de todos los ángeles del reino de los cielos que te van a cooperar también para la gloria y para la honra del Señor. Amén. Entonces, ese Espíritu Santo del cual te estamos hablando fue el mismo Espíritu que Dios puso
en aquella figura de barro en el huerto del Edén, llamado Adán, ¿verdad? Hoy, y que resucitó entre los muertos cuando vino Jesucristo aquí en la tierra y que hoy día habita en cada uno de nuestros corazones. Sí, Amén. sí, para darnos vida. Sí. Para llenarnos de vida. Amén. Amén. Así que toda esta información es lo que nos permite a nosotros caminar con seguridad, con certeza, porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué, pastor? Libres de la mentira, libres del engaño, libres de las calamidades, libres de las confusiones, ¿verdad? De las cuales se va el príncipe de este mundo a través de las culturas, a través de las religiones, a través de cualquier cuento que el enemigo se ha aprovechado para confundir y tergiversar el conocimiento del ser humano. ¿Amén? Entonces, de eso se trata, de ese poder transformador que el Espíritu Santo tiene y que nos aporta la facultad de cambiar en nosotros las cosas negativas por las cosas positivas y buenas, porque Dios sabe de que con todos y tus errores, con todas y tus fallas y con todas mis fallas y mis errores, Él sabe que dentro de nosotros tenemos muchas cosas buenas, agradables y positivas, que el príncipe de este mundo nos ha ocultado y nos ha hecho callar porque a él no le conviene que nosotros descubramos lo que hay dentro de nosotros. Y el único que te puede ayudar, el único que te puede extender la mano para levantarte, para animarte a seguir luchando, a seguir batallando, es aquel que te formó, es aquel que te hizo, que te diseñó, sabe la materia, el material que hay dentro de ti, de tu corazón, y que tú y yo tenemos la facultad, con la ayuda del Espíritu Santo, de pasar por encima de las adversidades, de los problemas y las dificultades de este mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. También puedo decir al respecto, ¿no? Que Dios necesita hacer esa obra en ti, pero nosotros tenemos que disponer de humillar nuestro corazón, someternos y dejar que su presencia nos inunde. Ese temor que tiene muchas veces, hay personas que yo creo que es temor a que lo vean que está faqueando o que lo vean que que está cambiando. Ese temor no viene de parte de Dios, ese temor viene del mismo reino de las tinieblas, que no quiere que tú dejes esas posiciones que tienes, ¿verdad? Porque muchos piensan, bueno, si dejo mi posición, me van a caer encima. Si dejo mi posición, me van a ver como un tonto. Oh, no, pues dice la palabra del Señor, humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Dios va a investir un poder extraordinario en nuestras vidas, así como lo hizo con los profetas en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, lo va a hacer con nosotros, ¿verdad? Siempre citamos, ¿verdad, pastor? Esa parte de los profetas, que cayó fuego del cielo, que vimos muertos que resucitaron, todo lo que habló se cumplió. Pues mire, ellos se sometieron, y no solamente porque eran profetas, Dios va a usar hoy en día cualquiera de nosotros, ¿verdad? Porque para eso Él nos está llenando, para eso nos llenó con su Espíritu Santo, pero tenemos que dejar ese temor, a dejar esas posiciones que tenemos tan intrínsecas en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, en nuestra conducta, ¿verdad? Y someternos a Dios, y eso va a provocar que el Espíritu Santo tome control completo de nuestras vidas. Amén. Eso Amén, es. amén. Amén. Dios quiere y necesita, es una necesidad de Dios Señor. Amén. que tú y yo nos pongamos a su disposición, porque la palabra del Señor nos enseña que Dios es espíritu, ¿verdad? Y nosotros estamos compuestos de espíritu, de alma, de un alma, que es la parte donde está la parte inteligente del ser humano, que es lo que nos diferencia de los animales, porque en el alma está la mente, la voluntad y las emociones, cosa que no tiene un animal, y nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Y Dios es espíritu.
pero para él interactuar en este mundo físico, él necesita un cuerpo físico como tú y como yo. Y por eso fue que diseñó el plan de salvación a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Vino a este mundo en forma de hombre. Diseñó ese plan de poner una semilla en el vientre de una mujer llamada María para que se formara un cuerpo, un ser que no pecó, que no cometió en ningún tipo de error, en ningún tipo de pecado en este mundo, que vivió dedicado y consagrado a los principios del reino de los cielos para venir a pagar un precio por nosotros, por la humanidad. Entonces, ya Jesús vino, pagó el precio por nosotros, se hizo a un lado él para darle espacio, para darle lugar al Espíritu Santo, el que ahora vive en nosotros, pero nos necesita a nosotros. Es una necesidad que él tiene de que tú y yo nos convirtamos en sus manos, en sus pies, en sus ojos, aquí en esta tierra. Y para él lograr eso, entonces necesita que nosotros nos dispongamos de corazón, que nosotros nos humillemos delante de su presencia y que nosotros nos sometamos y obedezcamos a los principios que él establece en su palabra. ¿Ves? Porque una vez que nosotros nos sometemos, nos sujetamos a Dios, y somos obedientes y humildes delante de él, pues Dios nos va a utilizar con poder, porque toda la gloria tiene que ser para Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, así como Dios entonces utilizó a aquellos personajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de la misma manera te quiere utilizar a ti, me quiere utilizar a mí. Ese problema, esa dificultad por la que tú estás atravesando en este momento, tienes la facultad de vencerla. Tienes un alto porcentaje de probabilidades de vencerla si tienes el Espíritu Santo contigo. Y que Dios lo permite para que tú lo vivas, lo experimentes y otros que están a tu alrededor vean que tú atravesaste por esa situación y saliste firme, saliste con tu cabeza bien en alto, saliste como Job, bendecido con el doble de todo lo que el príncipe de este mundo le quitó. Dios le dio el doble, ¿ves? Para que los otros vean en ti ese ejemplo y quieran tener lo que tú tienes, que es al Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que el Señor está haciendo sonar el shofar, ¿verdad? Para que tú de esta manera puedas recibir esta información, ¿ves? Que viene de parte del cielo, porque quiere hacer grandes cosas contigo. Amén. ¿Ves? Y no te dejes amedrentar por lo que el príncipe de este mundo te puede estar diciendo. Entonces la pregunta es, ¿ha venido usted teniendo una relación personal con nuestro Padre Celestial? ¿O está usted experimentando una relación cegada por la religiosidad, por la independencia? Porque yo puedo decir, yo soy cristiano o yo soy evangélico y yo voy todos los domingos a la iglesia y yo diezmo y ofrendo, pero si yo vivo mi vida de forma independiente, sin yo consultarle a Dios, si yo me voy a casar, no le consulto a Dios, no le pido dirección a Dios con la persona que yo me voy a unir de aquí en adelante toda mi vida, porque el matrimonio es una sola vez y para siempre. Si yo me quiero mudar para otra nación, no le consulto a Dios. Si yo quiero montar un negocio, una empresa, no consulto a Dios. Y así vivo tomando decisiones en este mundo sin consultar a Dios. Y después le decimos, después que le va mal, después que está metido, bueno, pues allá en el puesto, entonces dice, bueno, ¿dónde está Dios? Dios, ayúdame, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me está pasando esto? Es tremendo porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestra independencia, y eso cuando lo hacemos de esa manera, pastor, ciertamente, disculpe que le interrumpa acá, pues es una manera religiosa. Permítame decirle, es una manera religiosa e independiente que estás teniendo esa tu relación con Dios.
Cuando tú estás haciendo todo, es más, te voy a decir algo. Todo aquello que estés haciendo que vaya en contra de la palabra de Dios es una manera religiosa. No es, Dios no te va a apoyar en esa parte. Porque lo que es de Dios viene en el orden de Dios. Viene, Dios te va a dar, Dios te va a abrir las puertas, no te va a ir mal, tendremos tropiezos, sí, tendremos dificultades, pero entre todas esas, Dios nos da la victoria, porque Él fue que te lo habló, que ya lo pusiste en sus manos, ¿verdad? Es como que uno decida irse por otro lado y sin tomar en cuenta a Dios. Es como cuando usted está en su casa o tenga a su esposo y usted quiere hacer, yo quiero hacer lo que quiera, no, yo me quiero ir, bueno, con él para Venezuela, va a Venezuela. Y le diga a mi esposo, bueno, si tú no quieres, yo voy, yo también, yo tengo dinero y agarro dinero y me voy. Pues no, no, si mi esposo a mí no está de acuerdo conmigo, pues yo no me muevo, yo no me muevo, ¿vale? Porque yo no puedo hacer lo que yo quiera, porque el orden es que la esposa esté al lado de su esposo y que la esposa respete la orden de su esposo, porque para eso me casé, porque si no me quedo sola haciendo mi vida lo que quiera. Si no, uno se queda solo, así de sencillo. ¿Vale? Pero ese fue el orden que Dios estableció. Y así como eso, muchas otras cosas, tomamos decisiones de mudarnos, de hacer cosas que si Dios, mira, sin consultar a sin Dios. consultar a Dios. Y entonces ahí es donde vienen las dificultades, los problemas, porque miren, hay personas en este mundo que por no consultar la dirección de Dios, tristemente están en una cama de hospital. Tristemente están detrás de los barrotes de una cárcel. Tristemente están sumergidos en el mar de la depresión y de la tristeza. Porque tomaron decisiones en este mundo o porque escucharon la voz de segunda y tercera personas que no tienen ningún tipo de relación con Dios y hoy día pues lamentablemente les está yendo muy mal, lamentablemente pues están hundidos en la situación que están viviendo y terminan echándole la culpa a Dios. Pero Dios mío, ¿por qué me metiste en esto? Dios mío, ¿por qué me mandaste esto? No, te mandaste tú mismo. No, lo buscaste tú mismo cuando no quisiste consultar a Dios, porque Dios desea todo lo mejor para nosotros. ¿Ves? Y dice la palabra que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Es cuando nosotros consultamos a Dios, es cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios en todas las decisiones que nosotros hagamos y tomamos. Entonces, Dios te puede quitar todo tipo de pensamiento negativo, todo tipo de tristeza, todo tipo de condenación y te lo puede cambiar y convertir en una mentalidad de triunfo, una mentalidad de victoria, una mentalidad respetuosa, una mentalidad de respeto hacia las cosas del Señor. ¿Qué iba a decir? Bueno, que ciertamente cuando ponemos en manos del Señor, ¿verdad? Todo nuestro caminar, anoche nos comentaba una sierva de esta, ¿verdad? Una hija de esta casa que nos decía, wow, estuve buscando, pulsé por algo porque en una entrevista y se le abrió una puerta tremenda, tremenda con alguien muy importante, que esa persona no atiende a todo el mundo y resulta que está la gracia y el respaldo de Dios que lo van a conectar directamente, lo va a atender la persona, el empresario. Imagínense ustedes, o sea, cuando está el Señor en control cuando está dentro de la ecuación. Exactamente, dentro de la cuando ecuación. Involucramos a Dios en nuestro asunto. Amén, así por eso no debemos. Todo tiene que terminar bien. Amén, amén. Y Él va abriendo puertas sin que nosotros estemos forzando, golpeando, como dicen. Nosotros esperamos en Él y Él va abriendo, va poniendo la gracia y es así, pues. Entonces, el Espíritu de Dios se ha movido desde Génesis. Desde Génesis el Espíritu de Dios se ha movido. Hasta Apocalipsis. Amén. No deja de moverse. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis se ha movido, pero solamente lo relacionamos con lo que ocurrió el día de Pentecostés, sí. Solamente por lo que ocurrió allá y listo, pasó en el día de Pentecostés y ya. No, debemos decirle que el Espíritu Santo del Señor está contigo y con todos aquellos y conmigo que recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y dice Jesús en su palabra que Él estaría con nosotros, con todos y cada uno de nosotros hasta el final de todos los tiempos. ¿Ve? Que no nos dejaría, que no nos desampararía, sino que nos acompañaría y estaría con todos y cada uno de nosotros hasta el final de todos los tiempos.
lo cual quiere decir que tú no eres cualquier persona. Tú eres un escogido, tú eres Amén. una escogida del Señor, Amén. Aleluya. seleccionado, Amén. escogido y seleccionado Amén. desde el reino de los Sí. cielos, entre cientos de miles de millones de habitantes que hay en el mundo, para convertirte en portadores de la gloria de Dios, Aleluya. porque somos luz, somos portadores de la luz de Jesucristo. Y él dijo, una luz se enciende, no es para meterla debajo de la mesa o de la cama, sino para alumbrar e invadir la oscuridad. Entonces tú fuiste seleccionado por el reino de los cielos para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que brilles con la luz de Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces, tú fuiste escogido para hacer grandes cosas en este mundo, para manifestar el poder y las manifestaciones del Espíritu Santo en esta tierra. Amén. Amén. Yo voy a hacer una lectura en el libro de Números, capítulo 11, versículos del 25 al 29, para que usted vea el anhelo, el deseo de Dios, qué es lo que Dios anhela y desea con su Espíritu Santo. Mire, Números 11 del 25 al 29 dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, se está refiriendo a Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos que estaban con Moisés allá en el desierto. Y cuando posó sobre ellos, el espíritu, comenzaron a profetizar y no se cansaban. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, y estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron también en el campamento. Y corrió un joven y le dio aviso a Moisés, con quien estaba hablando Dios, y le dijo, Eldad y Medad profetizan también en el campamento. Y entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió y le dijo, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aleluya. Esto es, mire, esto es el hermoso y bello deseo que había en el corazón de Moisés y lo que hay en el Espíritu Santo de Dios. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Dios desea es que todos reciban su Espíritu Santo. Dios desea que juntamente con el Espíritu Santo le está dando aquí una facultad a ellos para profetizar. Y Moisés decía, cuando el ayudante de Moisés, Josué, vino a decirle, se los impido, les impido que profeticen. Le dice Moisés, no, ¿tienes acaso tu celo? No, no, no. Ojalá en todo el campamento también pudiese profetizar. Lo mismo que dijo Pablo. Sí, sí. Pablo cuando hubo ese conflicto entre los corintios, que si profetizaban, que si hablaban en lengua, y decían unos que era malo, otros decían que era bueno. Pablo dijo que era bueno y dijo, terminó diciendo, ojalá y todos profetizasen, todos profetizaran, porque ese es el anhelo de Dios. Dios desea derramar su Espíritu Santo para hacer grandes cosas con nosotros. Amén, pastor, y ese es el anhelo, no solamente de Dios, debe ser el anhelo de los ministros, de los pastores, de un profeta, no tener esos celos, porque mire cómo se movió, incluso Moisés se lo dijo a Josué, a ese varón de Dios, pues que todos conocemos, ¿verdad? Que fue el que se fundó a Moisés, ¿vale? Y tuvo como celo que se lo dijo Moisés. Entonces, eso hoy lo podemos ver claramente.
¿verdad? Claramente cómo se mueve ese espíritu de celo y ese espíritu de competencia. Y si en vez de decir, oye, mira, que aquella persona o aquel profeta, aquella profeta, Dios lo está usando poderosamente, oremos por ella, oremos por el otro. Y nosotros oramos, nosotros los ministros tenemos que orar porque el pueblo profetice, porque el pueblo se ha usado. Entonces lo decimos como que, lo he visto mucho, amado, lo vemos como que de la boca para afuera. Y entonces cuando se está levantando el profeta, se está levantando un hombre, una mujer ungida por el Señor, o sea, no, entonces empiezan como que a acercarlo, porque eso lo vemos tristemente, eso se ve, pues, y de eso no queremos realmente ahondar mucho, pero mediten en esta palabra. Entonces, tenemos que meditar los pastores, los ministros, los apóstoles, llámese como que se llame, no de la boca para afuera, sino de corazón. Si tuviéramos esa unidad, ese espíritu noble, humilde, sincero, mire, cuántas cosas no haría el Señor con el pueblo de Dios. Amén. Pero yo pienso que la raíz de todo este problema que estamos conversando, porque estamos entrando en la parte ministerial, ¿verdad? Cuando hablamos de un profeta, está en el desconocimiento que muchos ministros del Señor tienen acerca de esto. Desconocen la verdad, porque cuando usted desconoce la verdad, usted va a sentir miedo, temor de que se levante un profeta, que se levante un evangelista, que se levante un apóstol, que se levanten otros pastores, que se levanten maestros y sienten celo ministerial por lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero cuando usted entiende y conoce la verdad, usted va más bien a desear que se levantasen más pastores, más maestros, más evangelistas, más profetas, más apóstoles, más intercesores, más adoradores en la obra del Señor, porque de esa manera, pues, la obra del Señor se va a expandir y va a crecer. Ahora, cuando usted desconoce del tema, usted no sabe cómo tratar al evangelista, cómo tratar al maestro, cómo tratar al profeta, cómo tratar al apóstol, cómo tratar al intercesor, cómo tratar al adorador, porque desconoce del tema. ¿Ve? Pero cuando usted conoce el tema, usted va a decir, ya va, un momento, el Señor instituyó los 5 ministerios para dirigir a la iglesia. Y la iglesia está casada con el pastor. Y quien le va a entregar cuenta de la iglesia al Señor es el pastor, no es el evangelista, no es el maestro, no es el profeta, no es el apóstol, es el pastor. Entonces el pastor es necesario que haya una cabeza, ¿verdad? Y que no estamos hablando de jerarquía, que yo mando más que aquel manda más que el otro, porque cuando se malinterpreta de esta manera, pues déjeme decirle que todos quieren ser apóstoles porque piensan que el apóstol es lo máximo. No, el apóstol está al mismo nivel de los otros ministerios, lo que es que tiene más responsabilidades, y diferentes el uno del otro, porque el evangelista tiene una responsabilidad de llegar al corazón de los inconversos, de salir y predicarle a los inconversos y ganarse a los inconversos, porque tiene facilidad de expresión, porque Dios le da palabras y llega al corazón de los inconversos fácilmente y los mueve al arrepentimiento y se convierte en las personas. Es usado con milagros y es usado con milagros y esas personas vienen entonces a la iglesia, pero ¿quién lo va a pastorear en la iglesia? El evangelista, ¿no? Un pastor, ¿eh? Entonces dentro de la iglesia el pastor comienza a llamarlo, a cuidarlo, a tratarlo, pero quien lo va a instruir, aparte del pastor, es el maestro de la palabra, aquel que tiene profundidad en la revelación de los principios de la palabra del Señor, para instruirlo, para nutrirlo, para que esa persona crezca. Y después le conviene que esté el profeta, porque el profeta, Dios le revela las cosas ocultas y las muestra a la iglesia. Y le conviene tener apóstoles, porque el apóstol es el que tiene la visión de la expansión y es el que sale a expandir el evangelio y a plantar iglesias hacia donde el Señor le dirija y le guíe. Entonces, cuando hay desconocimiento de todo esto, viene el celo ministerial. Pero ojalá que todos tuviésemos conocimiento de esto. Amén. Entonces necesitamos más profetas, más evangelistas, más maestros, más pastores, más apóstoles para la gloria del Señor y para la expansión de su reino aquí en la tierra. Amén. Entonces, gloria a Dios. Ahora miren lo que hizo también
el Espíritu Santo de Dios en la vida de un hombre llamado el rey David. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Mire cómo dice. 1 Samuel 16, 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Aquí se está refiriendo a David, cuando fue visitado por Samuel allá en el núcleo de su familia y fue seleccionado entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu con E mayúscula de Jehová vino sobre la vida de David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, mire cómo a partir de este momento, cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre la vida de este personaje, de este hombre llamado David, fue revestido, fue respaldado por el Espíritu Santo de Dios y se llenó de entendimiento, se llenó de coraje, se llenó de valentía, se llenó de poder, que fue lo que le permitió enfrentarse a un gigante llamado Goliat y vencerlo. ¿Ve? No solamente enfrentarlo, sino que lo confrontó, lo derrotó y lo venció para la gloria del Señor. Amén. Y ese mismo espíritu está en nosotros. Amén. Así que no podemos decir que tenemos temor, que tenemos coraje y que tenemos, temor, miedo. No, porque el Espíritu Santo no es temor, no es miedo. Es valentía, es osadía, es valentía en el nombre del Señor. Amén. Y es lo, que, poder, y es lo que todos necesitamos, experimentar un cambio, una transformación en nuestra vida, como la experimentó David, que era el más chiquitito de todos sus hermanos, que era como el más debilucho de todos sus hermanos, pues el Señor lo convirtió en un poderoso gigante, a David, que venció a aquel gigante llamado Goliat y lo convirtió pues en un tremendo líder hasta el sol de hoy. Esto quiere decir que de la misma manera el Espíritu Santo de Dios puede arrancar de tu vida el temor, el miedo, el pánico por lo que está ocurriendo en el mundo, el temor por lo que puede venir el día de mañana, por la incertidumbre de tu vida y convertirla o convertirte en un hombre valiente, en un hombre temerario, en un hombre vigoroso, atrevido, osado para la gloria del Señor. Amén. Aunque esté ese gigante ahí al frente como David, pues no le tuvo ningún temor, no se le plantó en mano, no quiso ni siquiera. Los derribará y los vencerá en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero vuelvo y repito, amado y pastor, sigo, tomo de la misma palabra que el Señor nos reveló, que nos ministró el día viernes. Es por tener una relación religiosa con el Señor. Amén. Cuando tenemos una relación que somos nada más nosotros, yo hablo yo, y me meto y con el Señor y hablo yo, y no abrimos nuestro corazón completamente, tenemos una parte de nuestro corazón ahí cerrado que no se lo entregamos al Señor, pues ahí es donde Dios te está esperando para sanarte, para restaurarte, para liberarte, para que tengas, mira, seas ese canal, una autopista, vamos a decirlo así, una autopista completa para tener esa comunión y ese mover del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, profetizamos en el nombre del Señor que vas a ser tocado y vas a ser transformado por el Espíritu Santo de Dios y te vas a convertir en ese hombre, en esa mujer que Dios trajo a este mundo y vas a alcanzar tu propósito, vas a alcanzar tu destino, porque nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, te podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahora, también podemos ver otro caso extraordinario de transformación que hizo el Espíritu Santo de Dios. Ya hemos venido hablando de cómo lo hizo con Pablo, de cómo lo hizo con Moisés, cómo lo hizo con David. También lo hizo con un hombre llamado Sansón en las Sagradas Escrituras. Mira lo que dice el libro de Jueces,
capítulo 14, versículo 6. Mire, dice, y el Espíritu de Jehová, con E mayúscula, Espíritu con E mayúscula, de Jehová, vino sobre la vida de Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había ocurrido, lo que había sucedido. ¿Ve? Pero mire cómo aquí en este caso observamos que la fuerza sobrenatural que provenía sobre la vida de Sansón no era de él, sino que era del Espíritu Santo de Dios, quien le multiplicó su fuerza y lo convirtió casi que en un hombre invencible. Porque más adelante vemos en la Escritura también cómo se enfrentó con un ejército, ¿verdad? De soldados que quisieron venir a apresarlo, y solamente con la cabeza de un burro que estaba ya muerto, que tenía no sé cuánto tiempo tendría ahí esa osamenta. Yo me imagino que no tenía nada a la mano, vio un burro muerto ahí, agarró la cabeza y comenzó a darle con la cabeza a los soldados y derrotó, no me recuerdo la cantidad de soldados, y lo que le quedó fue la quijada, porque se despedazó el resto de la cabeza del burro, de tanto golpe que le dio a los soldados. ¿Ves? Ahora, ¿de dónde provenían esas fuerzas de Sansón? No, del Espíritu Santo del Señor. ¿Ves? Que era el que lo investia, que era el que lo revistió de ese poder y lo convirtió en ese hombre casi que invencible en las manos del Señor. Aleluya, así es, amén. Entonces, de la misma manera, pues el Espíritu Santo de Dios quiere manifestarse, quiere demostrar o ejecutar las demostraciones de su poder aquí en la tierra a través de ti y a través de mí. Solamente lo que tenemos nosotros es que disponernos, permitírselo, y que Él haga el resto de lo que tiene que hacer. Porque en la antigüedad el Espíritu Santo solo se manifestaba sobre ciertas y determinadas personas, sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre profetas, ¿ves? Porque eran los que dirigían al resto de la nación, sobre ciertas y determinadas personas en concreto, con una finalidad determinada. Pero el día de hoy, la diferencia que tenemos con respecto al día de hoy es que el sacrificio que Jesucristo de Nazaret ejecutó en la cruz del Calvario a favor de toda la humanidad, nos convirtió en templo y morada del Espíritu Santo. Así es, amén. Ese sacrificio donde Él derramó su sangre, ¿verdad? Era el precio, la sangre era el precio que el tribunal divino exigía o demandaba por el pecado de la humanidad. Y tenía que ser una sangre inocente, como la de Jesucristo de Nazaret, sin mancha y sin arruga. Y entonces esa sangre nos limpia de todo pecado. Amén. Ahora Dios Padre nos ve desde el cielo a través de un velo de sangre. Es como una cortina que tenemos delante, que es la sangre de Jesucristo, y ahora Dios sí nos puede mirar cara a cara, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Y de esa manera, entonces nosotros ahora somos templos, somos morada del Espíritu Santo, y Él vive contigo, come contigo, duerme contigo, se baña contigo, y prometió no dejarte ni desampararte donde quiera que tú estés. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, amén. Todo esto es única y exclusivamente sobre aquellos que creen en Jesucristo de Nazaret. Yo voy a decir algo, pastor. Claro, es maravilloso, no es maravilloso, pastor, lo que nos está escuchando, claro que es maravilloso, porque hoy en día tenemos ese hermoso privilegio, aquellos que confían en Jesús, aleluya. Es un tremendo privilegio, es hermosa su palabra, es hermosa su presencia, es hermosa sus promesas sobre nuestra vida. El mismo que actuó en Sansón, en David, desde la antigüedad, desde Génesis, ahora está en nosotros, está en nosotros. Amén. Amén.
Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y también está en ti. Amén. 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 Gloria a Dios. Ahora, como decíamos, no es solamente unas manifestaciones del Espíritu Santo que nosotros veíamos en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento también vamos a ver manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, así como nosotros somos testigos de manifestaciones poderosas y sobrenaturales. Aquí en esta tierra también la hemos visto, la hemos manifestado, y que era una promesa que Dios le había hecho a todas las naciones de la tierra. Mira lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 17. Mira cómo dice, Hechos 2:17, dice, y en los postreros días, dice Dios, con D mayúscula, dice, derramaré de mi espíritu, con E mayúscula, sobre toda carne. Sobre toda carne, sobre todo hombre de carne y de hueso. Y cuando dice hombre, se refiere a los dos géneros, al hombre y a la mujer. Es decir, si lo transculturizamos, decimos, podemos decir que en los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre hombres, sobre mujeres, sobre ancianos, sobre niños, sobre blancos, sobre negros, sobre ricos, sobre pobres, sobre intelectuales, sobre analfabetas y sobre todos aquellos que creen en el sacrificio de mi Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice así, en los postreros tiempos, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, dice solamente sobre los pastores. No. Solamente sobre los profetas. No. Solo sobre los apóstoles. Tampoco dice sobre toda carne. Amén. Y esto lo que nos recuerda es que nuestro Padre Celestial, el día de hoy, que es el mismo espíritu que derramó el mismo espíritu que hizo profetizar a los ancianos de Israel cuando estaban con Moisés en el desierto, el mismo espíritu que llenó a David de valentía, de osadía para derribar al gigante Goliat y liberar a su nación de ese ejército contrario, y el mismo espíritu que le dio fuerza a Sansón, ahora el Señor dice, está disponible para ti y para mí. Es decir, está disponible para todos y cada uno de nosotros que creamos en el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo de Nazaret. La pregunta es, ¿usted cree eso? ¿Usted lo cree en su corazón con sinceridad y transparencia? ¿Ah? Usted le está permitiendo al Espíritu Santo de Dios obrar en su vida como lo hizo con aquellas personas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento o que quedaron escritas aquí en la Sagrada Escritura. Es una pregunta que nosotros la dejamos en el aire porque las Escrituras sí dicen que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre seguirá siendo el mismo. Amén. Pero la pregunta es esa, ¿está usted permitiéndole al Espíritu Santo que opere, que obre, como lo hizo con aquellos personajes de la antigüedad o de lo que estamos hablando en este momento? Y aún con los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿cuánto no leemos en el libro de los Hechos todo lo que sucedió con los apóstoles, todo como fueron usados allí, la iglesia que comenzó en ese tiempo? Amén, amén. Y ¿sabes qué también dice la palabra, pastora? Que el Espíritu Santo de Dios anhela fervientemente, con fervor, con hervor, con manifestación poderosa, manifestarse en nosotros, manifestarse al mundo, para que el mundo conozca que Dios es real, que Dios existe, que Dios no es un cuento de historia, no es una fábula, no es algo místico, no, es real, es maravilloso. Y Él anhela que nosotros
le permitamos que Él se manifieste. Pero tenemos que creerlo. ¿Por cuántos lo creen? Aleluya. No todos, Amén. ¿verdad? Vale, gloria a Dios. Gloria a Sí, Dios. Señor. Entonces, nos conviene porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos llena de fuerza, nos llena de vigor, nos llena de capacidades sobrenaturales, Amén. Aleluya. es el que nos habla, es el que nos guía, es el que nos da a conocer todos los planes que Dios tiene con todos y cada uno de nosotros. Usted quiere conocer su propósito, su destino, lea la Sagrada Escritura, lea la palabra. Usted quiere conocer lo que Dios tiene para usted, conéctese con el Espíritu Santo de Dios, porque cuando usted lee las Escrituras, usted va a descubrir que usted no está solo en este mundo, que usted tiene un Padre, que usted tiene el apoyo del reino de los cielos, que usted es más que vencedor, usted está diseñado para ser más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. No estamos diciendo que no va a tener problemas en la vida, no. Se le van a presentar los problemas, pero así como vienen en el nombre de Jesús, tú los vas a vencer y vas a pasar por encima de ellos. Amén. Amén. Así Gloria es, al nombre gloria a del Dios. Señor. Así es. Y lo estamos viviendo. No es que lo hablamos, sino que lo vivimos. Amén, amén. Aleluya. Entonces, nosotros debemos reconocer esto con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestra voz, que el Espíritu Santo de Dios es quien nos orienta, es quien nos guía, es quien nos da inteligencia, es quien nos da revelación. No tenemos por qué avergonzarnos o, como decimos coloquialmente hablando, achicopalarnos para hablar del Espíritu Santo. No, al contrario, tenemos nosotros que demostrarle al mundo que somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y podemos lo que podemos es gracias exclusivamente al Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, Él es el que nos da fuerza para nosotros continuar, para nosotros seguir adelante, para nosotros transitar la senda que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Amén. Así es. Vamos a leer ahora lo que dice Juan capítulo 16. Juan 16, versículo 13. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice el Señor Jesús: cuando venga el Espíritu de verdad, con E mayúscula, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién nos los hará conocer? ¿Quién nos los hará saber? Lo que ha de ocurrir, lo que hace el Espíritu Santo de Dios, quien es el que tiene que dirigirnos, quien es el que nos va a mostrar los secretos, las cosas que están ocultas, que nosotros no conocemos, es el que nos puede mostrar lo que puede ocurrir el día de mañana, es el Espíritu Santo de Dios. No lo va a hacer el horóscopo. Vamos a ver qué nos dice el horóscopo. Ay, como escuchamos mucho. Sí, ¿en qué mes naciste tú? Vamos a ver qué te dice el horóscopo. No te lo va a decir el horóscopo, no te lo van a decir los hechiceros, los brujos, los santeros, los idólatras, los desobedientes, a quienes muchas personas le creen. Aquellos que habitan bajo la influencia del príncipe de este mundo, porque eso es lo que ellos quieren escuchar. Las personas buscan a quienes quieren escuchar. ¿Usted quiere darle un consejo a una persona? No lo escucha usted, porque él quiere escuchar lo que él quiere escuchar dentro de sí. Busca a la persona. ¿Y a quién va a buscar? Bueno, al que lee la mano, al que lee los caracoles, al que lee las cartas, al que fuma el tabaco. El tercer ojo, aquí. Al yoga, bueno, pues. A eso sí, lo buscan y le piden consejos y tal, pero busca un pastor, ¿verdad? A tu autoridad espiritual, que tenga sana doctrina, quien te va a orientar de acuerdo a lo que Dios dice aquí en su palabra. Y entonces esas personas terminan diciendo: oye, pero es que esos pastores son unos extremistas, esos pastores son religiosos, esos pastores lo que quieren es controlar mi vida. Eso es lo que ellos quieren, controlar mi vida. No, mi estimado hermano, mi estimada hermana,
mi estimado amigo, mi estimada amiga, la tarea y la función de un pastor, pues, es cuidar la grey, es cuidar el rebaño, es protegerlo de los ataques del lobo, ¿ves? Es llevarlo hasta donde hay pasto para que coman, hasta donde hay agua para que beban, ¿ves? Es llevarlo a un sitio para que reposen y mientras duermen tranquilamente el pastor está alerta. Bueno, aplicativamente hablando, esta es la función de un pastor, pero cuando uno le da un consejo como pastor a un hermanito que saca las uñas como un gato, cuidado, wow, tremendo. Porque lo que el enemigo les ha hecho creer es eso, una trampa del diablo. Esos pastores lo que te quieren es controlar, esos pastores lo que te quieren es dominar, es lo que no. Los pastores estamos solamente para eso. Nosotros lo hacemos así, damos un consejo, el que lo quiera tomar lo toma, el que no, Exacto. I don't know, como decimos allá en mi país, I don't know. Yo no sé. Después, entonces se dan un cabezazo y después, mire, lo hemos visto más de uno regresando. Pastor, perdóneme, mire, y yo reconozco, si es verdad, he fallado. Lo hemos visto, lo hemos vivido aquí en este ministerio. Nosotros lo que queremos es lo mejor, ayudarte, orientarte, aparte de que somos personas que tienen 34 años en los caminos del Señor. No son 2 días ni 3 días. Pastor, que me voy para la iglesia de la esquina, donde llegó fulano de tal y tiene 2 años pastoreando. Hace 2 años se convirtió a Cristo y ya es pastor. Y ya quiere pastorear. Y bueno, yo no tengo problema con que haya más pastores. Pero si a usted lo van a operar del corazón, ¿a quién va a buscar usted? ¿Al recién graduado o al que tiene 35 años abriendo corazones y sanando la vida de personas? Ahí sí no van a buscar el recién graduado. No, cuando le abre el corazón y se equivoca, ahí se quedó en la camilla. Ahí sí. Es tremendo. Es tremendo. Entonces, miren lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a leer Hebreos 13:17. Rápidamente. Vámonos para el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Miren lo que dice. Escuchen. Atención. Para el oído. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Mire, qué difícil es aquí en estas tierras que las ovejas obedezcan a sus pastores y se sujeten, porque lo que hacen es dar cosas, puntapiés, para no decir patadas, porque ellos, mire, velan por vuestras almas. Eso es lo que es un pastor, como quienes han de dar cuenta. No es que vamos a dar, sino cómo. ¿Quién va a dar cuenta? ¿Ves? Porque cada quien es dueño de sus propias acciones. Aquí no van a venir personas a decirme, me dio un cabezazo por allá, pastor, porque usted no me orientó. No, ven acá, aquí bastante palabra que nosotros soltamos y cuando usted se da el cabezazo por allá, eso es consecuencia suya. Eso, usted es responsable de sus acciones, no el pastor. ¿Ves? Para que lo hagan con alegría, no lo hagan con una ceja arriba, una ceja abajo, la boca volteada así por un lado. No. Y no quejándose, dice, porque esto no es provechoso. Entonces, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué es sujetarse? Bueno, agarrarse. Y lo que el pastor te tiene que enseñar, te lo tiene que enseñar por lo que dice la palabra. No tampoco es su opinión, es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Ahora miren lo que dice 1 Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernan bien, y aquí no estamos hablando de personas mayores, canosas, barbudas, pueden haberlas, no los respetamos, pero aquí en la Escritura no se refiere a ese tipo de ancianos, se está refiriendo a líderes que gobiernan, personas de experiencia,
los líderes que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, Amén. mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, Amén. que es lo que hacemos nosotros. Nosotros enseñamos lo que dice la palabra de Dios, lo que le conviene a una persona en cierto y determinado caso, de acuerdo a lo que dice la palabra, y predicamos la palabra del Señor. Señor. Y después dice, Primera de Tesalonicenses, vaya conmigo a Sí. Primera de Tesalonicenses, Capítulo 5. capítulo 5, versículo 12. Mire cómo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Bueno, esto aquí, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Amén. Es decir, os rogamos que los reconozcan y lo tengan en alta estima. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, estas personas, ¿verdad? Cuando están o se disponen a obedecer lo que dice la palabra del Señor y a sujetarse, tienen que hacerlo bajo los principios de la palabra de Dios, porque tampoco es que un pastor le va a dar una opinión que no está aquí, no está fundamentada aquí en la palabra, y es por eso que te conviene que tu pastor, la persona que te está guiando, sea una persona que conozca esto, la palabra del Señor. Exactamente. Y La nunca, palabra. nunca un pastor va a guiarte a hacer algo que está en contra. Bueno, sí lo hay, pero un pastor, que es un pastor, que tenga la palabra de Dios, que no esté trabajando bajo emociones ni bajo compromisos emocionales con la gente, déjeme decirle que el pastor debe mantener su integridad a la palabra de Dios y va siempre a orientar a las ovejas, a las personas, conforme a la palabra de Dios. Así de sencillo. Tiene que ser así. No que pobrecito, sí, el pobrecito le conviene más que haga esto. Que... No, 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 no. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. ¿Qué dice la sí o no? Amén, correcto. Amén. Que todo sea conforme a lo que Dios dice en su palabra. Porque la palabra de Dios es la referencia, es el consejo que Exacto. todos necesitamos Amén. para transitar en este mundo y que todo nos vaya bien. Amén. Ujú. Así como actuó de consejero y consolador el Espíritu Santo en la vida de José, José el de Egipto. Ujú. ¿Cuántos conocen la vida de José o la historia de José en la Escritura? ¿Ya? Cuando Dios lo puso a interpretar los sueños de Faraón, el dirigente de Egipto en aquel entonces. A simple vista, José no tenía futuro, era una persona que estaba arruinada, vendida como esclavo por sus hermanos, pero Dios tenía preso, pero Dios tenía un plan maravilloso para su vida. Así es. Y así como Dios tenía un plan determinado para José, para David, para Sansón, para Moisés, pues también lo tiene contigo. Amén. Así como lo tiene conmigo también. Amén. Y dice Génesis 41 del 38 al 39, que cuando José le dio la interpretación, el sueño que estaba solicitando el faraón de Egipto en aquel entonces, el faraón terminó diciendo, ¿acaso hallaremos nosotros a otro hombre como este en quien repose el Espíritu de Dios? Pero tremendo, pastor, aquí, rápidamente. Un hombre que no conocía de Dios, del Dios de Israel. Era un hombre pagano que creía, bueno, tenían no sé cuántos dioses. Faraón. El faraón, imagínense ustedes, el faraón. Y pudo reconocer que sobre José estaba el espíritu del verdadero Dios. ¿Qué les parece? Porque él sabía que existía un Dios todopoderoso, pero cuando la gente es necia y terca, mire, no, él cerraba los ojos y se aferraba a los dioses que él conocía. Él no quería reconocer el Dios de Israel hasta que se manifestó poderosamente el Dios de Israel y cada una de las plagas que Dios envía al pueblo de Egipto
era un golpe para cada uno de los dioses de Egipto en aquel entonces. Entonces, la pregunta es, ¿quién le dio esta revelación, estas capacidades a José, quien llegó a convertirse en el segundo hombre más poderoso de aquel entonces que gobernaba al imperio egipcio? ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios, que fue el que le reveló, el que le mostró el sueño que había tenido Faraón y le dio la sabiduría y las palabras correctas para que éste se la describiese al Faraón. Asimismo tenemos el caso de Daniel, ¿verdad? Cuando éste experimentó a lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel cuando fue cautivo y fue llevado él por el rey de Babilonia en aquel entonces, y este rey tuvo un sueño y ninguno de los consejeros, de los hechiceros, pudo interpretar, ¿verdad? El rey pues emitió un decreto que si nadie le interpretaba ese sueño, pues lo que le esperaba a ellos era la muerte. Les esperaba la muerte porque para eso estaban ellos allí, para hacerles conocer el futuro. Y entonces como ninguno logró interpretar el sueño de Nabucodonosor en aquel entonces, Daniel, que tenía su confianza puesta en Dios, le pide a Dios que le muestre, que le revele el sueño que había tenido este hombre, y Dios se lo muestra. Y en Daniel 5:14 usted puede también leer cómo lo mismo el rey de Babilonia, al igual que el faraón de Egipto, termina diciendo, sobre este hombre reposa el espíritu del Dios verdadero, del Dios real, del Dios auténtico. Amén. Que es el mismo espíritu que tenemos nosotros hoy en día, que nos guía a nosotros, que permanece con nosotros y que nos puede revelar las cosas ocultas que no conocemos nosotros. Amén. Entonces, esto ocurre cuando nosotros dedicamos nuestras vidas a Dios, nos ponemos en manos del Espíritu Santo para que Él nos muestre, para que Él nos advierta todas las cosas que quiere hacer con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo mismo podemos conseguir en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 29, cuando Felipe, el evangelista, ¿verdad? Es usado por el Espíritu Santo de Dios, quien escucha la voz del Espíritu Santo y le dice que se aproxime hacia un carro que venía con una carroza que venía con un hombre, un etíope, leyendo las escrituras y no hallaba cómo interpretarlas, pero el Espíritu Santo se lo revela a Felipe. Felipe se acerca al carro, Felipe le pregunta al hombre que si entendía lo que estaba leyendo y el hombre le dice, sí, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces comenzó Felipe a enseñarle lo que decía la palabra de Dios, y este hombre se convirtió, abrió su corazón y se bautizó, recibió a Jesucristo de Nazaret como su Señor y Salvador, y este conoce el resto de la historia. El hombre se bautizó y fue salvo para la gloria del Señor. Así que, o sea, podemos ver acá, ya terminando, porque estamos terminando ya, podemos ver, amados, si usted ha llevado consecutivamente la enseñanza, si no lo ha visto, pues ubíquese en un principio para que pueda entender, ¿verdad? Cómo viene ese poder transformador en nuestro corazón, el Espíritu Santo, ¿verdad? Transformando nuestro corazón, ¿verdad? Lo vemos desde la antigüedad hasta el Nuevo Testamento, pues hasta el último caso que estamos hablando de Felipe, ¿verdad? No dudó. Ay, ¿será el Espíritu? ¿Quién será que me está diciendo? El diablo. ¿Quién será que me está mandando ese carro? ¿Quién me está hablando? ¿Ves? Pero cuando para muchos le es revelada las cosas inmediatas, para otros permanecen en secreto todavía. ¿Pero por qué? Porque no hay una relación con el Espíritu Santo, con la presencia del Señor, no hay una comunión con el Señor, y eso va a partir de tu vida y mi vida.
Si O los, yo también le agregaría algo, ajá, perfecto. o que no estás en el lugar correcto. Es decir, en una iglesia donde tenga unos pastores que te van a orientar y te van a ayudar a interpretar lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando lamentablemente no tenemos este tercer escenario, pues lamentablemente las personas cometen errores garrafales. Así mismo es, así mismo es. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso, porque si queremos estar en un lugar donde nos quieran, nos digan lo que nuestra carne quiere que nos digan, pues el enemigo le va a poner a la persona así. Pero déjeme decirle, después que te metieron en el atolladero, después que no venga a decir, ¿por qué Dios me pasa esto a mí? No le preguntes a Dios, porque si tú estás tomando las decisiones no va conforme a la palabra de Dios, pues déjeme decirle, un pastor, un ministro, tomado por el Señor, si la oveja, la persona, no puede escuchar la voz de Dios porque está en problemas, porque ciertamente está atribulado, no ha tenido vamos a decir, esa comunión tan íntima con el Señor, no ha logrado por la situación que pueda estar atravesando, pues el pastor debe estar orando, como lo hacemos nosotros, lo hacemos por las personas, y por eso es que hemos tenido palabras específicas y que se ha cumplido. No es porque lo hablamos, ni porque estemos atemorizando por ahí a nadie, no. Lo que Dios ha hablado se ha cumplido. Miren, les puedo decir que hace muchos años, antes de salir de Venezuela, el Señor me mostraba cómo estaba Venezuela sitiada y que desde un búnker estaba el gobierno mandando, desde un búnker, no de uno, de varios búnkers. Como está sucediendo hoy día. ¿Y cuándo se revela eso? Ahora. Y le estoy hablando hace 7 años cuando salimos. Y yo lo dije ya, se los dije a los hermanos. Y mire, yo veo a Venezuela sitiada y creo que viene un momento. Me voy para Venezuela. Claro que sí, porque ya Dios nos habló. Nos habló y me lo mostró también. Entonces, amados, cuando ustedes consigan pastores que no le estén sobando su deseo, que le está hablando por la palabra, no los acuse de religioso, ni ¿cómo es? Extremista, ciertamente, porque si son hombres y mujeres, usted ha visto su testimonio, su fe, su perseverancia, usted lo ve apartado, usted lo ve dedicado, y aunque el mundo esté al revés, no, pero es que si no hay esto, no hay el otro, mire, hermano, no se deje llevar por lo que los ojos ven, por lo que sus ojos físicos están viendo, y menos usted si no está lleno del Espíritu Santo de Dios, menos usted si no es una persona que está metida con el Señor, viviendo en santidad, viviendo como Dios nos manda, pues déjeme decirle que nosotros sí lo estamos. Para la gloria de Dios, le damos la gloria a Dios porque hemos venido trabajando fuertemente, y aquí el Señor nos ha llevado a un nivel mayor, y créanme que son grandes la tierra que Dios nos está entregando, como nos habló en esta vigilia, que nos está entregando una nueva tierra con todo, con todo. Amén, gloria a Dios. Ahora yo me quiero dirigir hacia todas esas personas que nos escucharon, esas personas que nos sintonizaron y entendieron el eje central de esta conversación, el tema, la transformación, la poderosa transformación del Espíritu Santo de Dios, y no tienes o no has tenido esa orientación y quieres vivir esta experiencia con el Espíritu Santo y no conoces de Jesús, pues yo te voy a invitar que allí donde tú estás, tú puedas cerrar tus ojitos y tú puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de ocultismo, con toda práctica de vicios y de adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración, te felicitamos. Si no tienes un lugar donde reunirte, donde te enseñen la palabra del Señor, nosotros te invitamos a que te conectes con nosotros todos los domingos a esta misma hora
1 de la tarde, hora canaria, para que tú puedas experimentar y recibir las revelaciones de la palabra del Señor. De mi parte, es todo lo que quería o tenía que compartir con ustedes. Le dejo en manos de mi amada y preciosa esposa, la pastora y profeta Dilia, quien se va a despedir de ustedes. Dios la bendiga. Gloria a Dios. Así que bueno, bendiciones para todos. Los esperamos la próxima semana. No se olvide, por favor, entre YouTube ahora en el transcurso de la tarde o en la noche, denle like según el horario de su tierra. Aquí estamos ya en plena tarde. Denle like en Facebook, ahí nos puedes conseguir en la plataforma de Facebook. En YouTube vamos a estar ahora en diferido. Y bueno, compártalo porque es un mensaje que todos debemos de escuchar y saber. Y así que comparte también los mensajes de toda la iglesia que está predicando la sana doctrina y que vive como tal. Así que shalom, shalom para todos. Nos vemos el próximo domingo. Gloria a Dios.